¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a ver el problema 15 del tema ángulos compuestos y dobles, tema 39. La longitud y los lados de un rectángulo son proporcionales a los números 2 y 3. Calcule la tangente del menor ángulo formado por las diagonales. Bien, vamos a dibujar nuestro pequeño rectangulito. Ahí está. Sé que no te preocupes, solamente vamos a estar dibujamos, ¿no?, lo que nos piden. Y también trazamos sus diagonales, ¿no?, como nos están diciendo, ¿no? Acá la diagonal y la otra diagonal. Si te das cuenta, al intersectarse las diagonales obtenemos dos ángulos, ¿no? Un par de ángulos agudos y un par de ángulos obtusos. El ángulo nos están pidiendo la tangente del menor ángulo, es decir, ya sea este o el opuesto, ¿no? Ahí está, ese ángulo, ¿no? Ese es el menor ángulo que se forma, ¿no? Vamos a llamarle un ángulo, no sé, tú puedes colocar el ángulo que desees, ¿no? Pero lo que hay que recordar algunas cosas antes de seguir, ¿no? Que en un rectángulo sus ángulos son rectos, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Que sus diagonales se cortan en el punto medio, es decir, esta longitud es igual a esta y es igual a esta, es decir, sus diagonales también son iguales, ¿no? O sea, esos cuatro lados son iguales. Por lo tanto, quiero que te fijes en este rectángulo, este triángulo es isósceles, ¿verdad? Por lo tanto, si este ángulo vamos a llamarle, no sé, beta, estos ángulos serían, en otras palabras, vamos a ponerle ángulo a esto, ¿sí? Si ese ángulo es alfa, por ejemplo, ahí está, ese ángulo es alfa, este ángulo también sería alfa, ¿no? Porque es un triángulo isósceles, como tú puedes observar. Por lo tanto, este ángulo sería el doble, ¿no? 2 alfa. ¿Por qué? De la propiedad que la suma de dos ángulos internos nos da el externo, no adyacente. Entonces, si es alfa, alfa, ese sería 2 alfa, ¿no? Perdón. Nos piden calcular la tangente de 2 alfa porque es el menor ángulo formado por las diagonales, ¿no? Nos piden a nosotros la tangente de 2 alfa, ¿no? Entonces, ahí está lo que necesitamos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que aquí este problema es de ángulo doble, ¿no? Nos piden la tangente de 2 alfa, pero el 2 alfa no se encuentra en un triángulo rectángulo, como lo puedes observar. Pero sí alfa, alfa sí lo podemos ubicar en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces vamos a utilizar alfa para hallar el ángulo doble, tangente 2 alfa, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Tangente 2 alfa es 2 tangente de alfa, ¿verdad? Esa es la propiedad, ¿no?, de la tangente del doble. Y eso dividido entre 1 menos la tangente cuadrado, ¿no? 1 menos la tangente cuadrado de alfa, ¿no? Y vamos a poner aquí el exponente 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la fórmula. Ahora hay que reemplazarlo, ¿no? Para hallar la tangente de 2 alfa hay que reemplazar. Ahora nos dan que los lados los lados del rectángulo son proporcionales a 2 y 3. Entonces, obviamente este será como un 2K, ¿no? Y el otro será como 3K, ¿no? De acuerdo a al tamaño que hemos colocado acá sería también 2K por ser el opuesto. Y este lado sería 3K. Ahora quiero que te fijes en este triángulo rectángulo, ¿no?, que estoy colocando aquí. Ya sea este o este mejor, ¿no? Este ya que tiene aquí el ángulo, ya que podemos ver el ángulo recto, ¿no? Ahí está. Fíjate en ese triángulo rectángulo. Tenemos que el ángulo agudo ahí es alfa. Acá lo vamos a colocar. Ahí está alfa.
Y ya tenemos la tangente de alfa, ¿no? En ese triángulo rectángulo rosado. La tangente de alfa sería 2K sobre 3K, o sea, 2 tercios, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo nada más. Sería 2 multiplicado por 2 tercios, ¿no? Entre 1 menos 2 tercios al cuadrado, ¿no? Entonces así sería. Entre 1 menos, paréntesis, 2 tercios elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, estimado estudiante, esto simplemente es ya cuestión de cálculo. 2 tercios por 2 es 4 tercios, quedaría arriba. Y abajo quedaría 1 menos 2 tercios al cuadrado, ¿no? 2 tercios al cuadrado es 4 novenos. Y 1 menos 4 novenos es 5 novenos, ¿no? Ya estamos restándolo con el 1 por si acaso, ¿no? Para que aquí aplicamos medios y extremos, ¿no? Como quieras, medios y extremos. Arriba quedaría 36, multiplicamos los extremos, que sería 4 por 9. Y abajo quedaría 15, que sería 5 por 3, ¿no? Y eso, como tú puedes observar, tenemos para simplificar tercia a tercia. Y la respuesta ya final es 12 quintos, ¿no? Esa sería la tangente del ángulo doble, ¿no? De 12 quintos. Muy bien, estimados estudiantes, te fijas, el problema ya está resuelto. Eso es lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Conmigo será hasta un siguiente video. Muchas gracias.